Bueno, aquí en Llegó la Hora tenemos este tema que es parte de lo que queríamos presentarles, porque cuando hablamos de daño moral, ¿qué implica? Es justamente una figura jurídica que tiene ciertas variables que algunos desconocen porque no necesariamente aplica un daño patrimonial, sino aquellas cosas intangibles. Y para entenderlo tenemos con nosotros al experto, por supuesto, el abogado litigante Benjamín Gutiérrez, quien nos acompaña hoy para poder darle trámite no solamente a un tema para comprenderlo, sino también a sus consultas, así como tuvimos ahora la participación por WhatsApp, para que usted también pueda hacerlo al 70-03-1234. Bienvenido, licenciado, ¿cómo me le va? Un gusto, Dani. Bueno, este tema lo hablábamos antes, es muy amplio, trae de todo, pero vamos a tratar de enfocarnos en algunos puntos que la gente debe entender. Por supuesto. Mira, el tema es que el daño moral está efectivamente metido en absolutamente todo. O sea, cuando nos divorciamos, cuando tenemos un problema vecinal, cuando tenemos temas penales, cuando estamos en redes sociales y se nos va la mano diciendo algunas tonterías, cuando al chiquillo le hacen bullying en la escuela. O sea, son temas tan amplios que tenemos que entender nada más la diferencia, como decís vos, entre lo que es un daño moral y un daño patrimonial, pero principalmente entender que todos tenemos derecho a una indemnización en caso de que alguien nos cause cualquier tipo de daño. Ahora, en el caso de este término, ¿qué se requiere para darle forma a un daño moral? ¿Qué es lo que debe proceder? Bueno, primero que todo tiene que haber un daño real, o sea, tenemos que demostrar que efectivamente se nos causó algún tipo de afectación, sea psicológica, sea moral, sea reputacional, pero que hubo un daño, que se pueda demostrar. Después, que haya habido culpa o haya habido dolo, o sea, que haya habido una intención de causar el daño o haya sido culposo. Y lo otro, finalmente, que haya una relación entre ese daño y esta intención de haberlo causado. Muy bien. Ahora que mencionábamos, por ejemplo, en dónde puede haber un tema de difamación, ya que está tan de moda las redes sociales, y hemos escuchado casos de casos. ¿Dónde podría aplicar un daño moral en el tema en donde hay muchos haters que están ahí dándole, ¿verdad? Todos los que en algún momento tienen la oportunidad de comentar y no se miden y más bien comentan de más. Sí, Dani, es que en realidad, lamentablemente, las redes sociales se han convertido en un criadero de problemas para todo ese tipo de situaciones. La gente piensa que escudada detrás de un teléfono, que bajo un anónimo, bajo una situación donde estoy como más confidencial, si se quiere, no tengo responsabilidad. Y lamentablemente no es así. En el momento en que yo afecto a alguien, lo difamo, lo calumnio, hago una injuria contra él, le afecto su reputación, hablo mal de sus familiares, de su estigma, si estoy diciendo que es un sinvergüenza, que es un ladrón, cualquier cosa que yo diga, le da automáticamente a la persona que está recibiendo esa ofensa la posibilidad de denunciar y demandar penalmente esos daños y reclamar indemnizaciones millonarias. El tema es que, como te digo, el daño moral es un tema muy subjetivo, si se quiere, porque tiene que manejarse desde un punto de vista de cuánto es lo que cuesta, cuánto me van a pagar a mí por eso. ¿Va a salir más caro el caldo que los huevos, como decían las abuelitas, o vamos a simplemente ir a reclamar? El tema es que algo tan simple como un divorcio, para irnos tal vez algo más simple, el momento en que el Código de Familia establece que yo puedo cobrar daños y perjuicios cuando hay una sevicia en un divorcio, o sea, cuando yo afecté a mi pareja con violencia patrimonial, sexual, psicológica, moral, automáticamente genera daños. Entonces la gente no siempre sabe que pueden reclamarlos y que simplemente piensa, me voy a divorciar en este caso y me olvido del tema y sigo con mi vida. Bueno, pero es que me puedo divorciar y como yo no puedo tocar los gananciales, puedo pedir daños y perjuicios, sobre todo el daño que me causó esa persona que me puso un dedo encima, que me ofendió, que me lastimó. Y es que los ámbitos donde se pueden dar son variados. O sea, ahora mencionábamos redes sociales, pero podría ser un tema también en la familia. Correcto. Podría ser en nuestros lugares de estudio, nuestros trabajos, de alguna manera siempre el tema de dignidad. Pero ¿cuáles podrían ser pruebas para yo poder decir realmente estoy sufriendo de un daño moral? Sí, el daño moral es muy subjetivo, como te decía, pero siempre se puede demostrar con testigos, evidentemente, con grabaciones, con videos, con audios, cualquier prueba es buena. Un WhatsApp que te llegó y te insultó de arriba abajo y te afectó muchísimo, esa afectación puede cobrarse. Y lo otro, por supuesto, cuando tenemos que ir a una instancia de este tipo, es una valoración psiquiátrica o psicológica ante un profesional de la salud. En ese momento nos van a decir, esta persona se siente afectada, tiene insomnio, tiene dolor de estómago, no quiere ir a trabajar, no quiere ir a la escuela otra vez, no quiere ir a la universidad porque se siente perjudicado, no, cerró sus cuentas de Instagram, Facebook, TikTok y todas estas porque no quiere que lo vuelvan a atacar. Esas afectaciones pueden convertirse en temas millonarios en contra de la persona que lo causó. Y el tema es que la gente tiene mucho temor de denunciar, piensan que no voy a dar nada, que eso que no va a llegar, que es muy complicado, que es carísimo ir a pelearlo, y en realidad no, es un tema simplemente de saber que si yo puedo probar que me causaron un daño, tengo todo el derecho del mundo a pararme frente a un juez, a exigirle que embarguen a esa persona y que me pague todo el daño que me causó. Ahora que
que analizábamos el tema también, me enteré que usted ganó un caso con una plataforma de streaming de video. Correcto. Por un asunto de daño moral. Cuéntenos un poco, porque siempre nos gusta tener una ilustración y creo que esto serviría mucho para entenderlo. Bueno, es un caso muy interesante. En realidad lo llevamos desde aquí, pero lo judicializamos en Irlanda. Fue contra Amazon Prime Video, contra la parte de streaming de Amazon. Hicieron una serie de televisión que se llama El Presidente, sobre el caso FIFA Gate, que pasó el fútbol, todo el escándalo, que se llevaron un montón de presidentes de las federaciones de fútbol a la cárcel y que hubo un montón de enredos, pero difamaron de forma inexplicable al presidente de la Institución Internacional SECA, don Jorge Segovia Bonet. Lo metieron como parte de una situación que no existía, probablemente para generar rating, porque es un magnate educativo internacional que tiene mucho nombre. Y lo que hicieron fue meterlo en un pleito donde no tenía ninguna relación. El problema se dio en Chile. Pero bueno, fuimos a Estados Unidos a ver si la demanda se hacía ahí, terminamos en Irlanda porque la base de operaciones de Amazon es ahí, y se demostró formalmente que, pues que se había calumniado y difamado a una persona de una honorabilidad intachable, un hombre que ha manejado todo el tema educativo por 42 años a nivel mundial. Y finalmente llegamos a un acuerdo millonario, efectivamente, donde se hubo una indemnización muy fuerte y se bajó la plataforma completa. De hecho, si buscan en Amazon la serie, ya no la van a encontrar, porque hubo una disposición de destruirla totalmente, porque hubo una afectación al honor. Pero bueno, es un ejemplo genial. Sí, y muy grande, digamos. Uno no se imagina las magnitudes que puede tener una situación como esta. Si lo traemos a nuestra localidad, a Costa Rica, por ejemplo, vemos que también se han producido algunas de noticias o algunos eventos donde se involucran a personas que no necesariamente tenían que ver con la situación que se está planteando y se daña la vida y la dignidad de los demás. Algunos no entran en un proceso por un asunto del tiempo, los costos y lo que esto implica, pero qué importante es considerar esto también como una defensa necesaria para quien está siendo afectado. Totalmente. Mira, la gente principalmente no va a reclamar esos daños porque piensa que no tiene derecho o desconoce. Eso es un tema más de ignorancia y desconocimiento de la ley que otro tema. Muy importante que sepan que eso está en la Constitución. O sea, no es una cuestión que hay que ir a rebuscar. O sea, el artículo 41 de la Constitución, que habla de justicia pronta y cumplida, hace relación directamente a que la justicia es pronta y cumplida cuando te afectan de alguna forma patrimonial o moralmente. Entonces, si a mí en redes sociales me están afectando, me hicieron algo, si en el WhatsApp de la escuela están hablando mal de mi hijo y dicen que es tal por cual para arriba, todo lo que puedan decir, todo eso va generando obligaciones porque la responsabilidad es absoluta para todos. Desde un niño de 2 años, aunque parezca mentira, hasta un adulto mayor tiene responsabilidad de sus actos. Entonces, aquí nada más hay que ver quién responde, evidentemente. Si tenemos un chiquito pequeñito que agarró una piedra con todas las intenciones del mundo de pegarle a un compañerito y le partió la cara a otro, ahí hay un daño material inmediatamente, que es lo que tenemos que reparar, el gasto médico, pero el daño moral se produce y ¿quiénes lo van a pagar? Los papás. Claro. Entonces hay que tener muy claro que eso se amplía. Ha habido muchos casos en Costa Rica, en realidad, o sea, expresidentes inclusive que han terminado demandando en los tribunales a gente que les ha dicho hasta lo que se van a morir el bisabuelo en una red social, porque dice que son sinvergüenzas, que están moviendo platas, que están haciendo acá y allá. Cuando yo hago una afirmación de ese tipo, tengo que tener la fortaleza para pararme frente a un juez a defender lo que dije, porque si no me pueden quitar todo lo que tengo. Claro. Bueno, quiero recordarle a los que nos siguen que tenemos el WhatsApp disponible, el 70031234. Si usted tiene alguna pregunta, es válida para que pueda plantearla en este momento y podamos pues entender, por supuesto, la información que hoy nos trae el licenciado Benjamín Gutiérrez, para poder ampliarla y también entenderla desde la perspectiva de cada uno, porque ahora que decíamos en los diferentes ámbitos donde pueden pasar, me llama la atención que hasta en un divorcio puede ocurrir un daño moral, porque alguna de las partes tal vez haya cometido algunos de esos errores donde dañó la dignidad de la otra persona. Así es, y la mayoría de la gente no lo sabe. De hecho, la gran mayoría de los divorcios son por sevicia. La gente dice adulterio o sevicia son los más comunes y bueno, hay mutuo acuerdo. Pero cuando hay sevicia es cualquier tipo de daño psicológico. Me gritaste, me ofendiste, me dijiste que soy un tonto, que soy una tonta, que cualquier cosa de eso tan básico se considera una afectación moral y yo puedo entonces divorciarme por esa causal. Pero esa causal viene aparejada de daños y perjuicios que se cobran ahí mismo y que pueden ser millonarios. Mucha gente dice, es que vamos 50 y 50 y la Sala Constitucional hace unos 15, 20 años determinó que yo no pierdo el derecho a mi 50% de gananciales, pase lo que pase. Pero si ahí se vicia, en este caso yo tengo derecho a reclamar daños y perjuicios. Entonces puede ser que no me lleve el 50% adicional, pero puedo cobrar millones de millones porque me pegaste, porque había violencia psicológica, porque había violencia patrimonial, porque mi tarjeta de crédito la escondías y no me permitías comprar las cosas, porque no me dabas comida y dinero para los chiquitos. Don Benjamín, ¿cómo se prueba eso? Porque usted decía ahora que hay que tener pruebas. ¿Cómo se probaría eso si fue en un círculo íntimo? Eso verás que es fácil, parece mentira. Uno, bueno, si es violencia física es facilísimo. Hay fotografías, hay daños, hay temas médicos. Si es psicológico, parece mentira.
generalmente el agresor utiliza mucho el mismo teléfono para tener controlada a la gente. Y todo lo que me hayan mandado a mí por teléfono es una prueba básica. Entonces, lo que quedó en WhatsApp, un mensaje de texto en ese sentido es suficiente para poder reclamarlo. Qué interesante. Bueno, y también aquí están llegando preguntas. Voy a ubicar una de estas que tengo por acá. ¿Cómo funcionaría si el daño moral es estatal? Preguntan por acá. Es una buena pregunta y es válida, totalmente. O sea, nada más que se va a reclamar en un contencioso administrativo, pero efectivamente el Estado ha tenido que pagar muchísimas veces millones de dinero de todos nosotros por un error de un funcionario que cometió una imprudencia. Entonces hay una responsabilidad inmediatamente, el daño material, lo que hablábamos. Tengo que reparar el daño. No sé, vamos a poner un ejemplo más simple. Yo vengo en el carro, que a veces es más fácil con ejemplos. Vengo en el carro y hay un hueco tremendo porque el AIA dejó abierto un tema que no se arregló y que puedo probarlo. Se cayó el carro, se desarmó, pero adicionalmente yo golpeé la cabeza contra el vidrio y me rompí la cara. Okay, entonces, ¿hay un daño material? Sí. ¿Tiene que pagarlo quién? El Estado, porque había un daño que no cumplieron con su función de tapar ese hueco por una obra que estaba sin terminar. Pero hay un daño moral también, porque en el momento que yo me rompí la cabeza, esa afectación que puede darse, que tengo estrés, que me da miedo salir ahora, que tengo todo ese montón de cositas que yo puedo alegar un estrés emocional, puedo probarlas perfectamente mediante un certificado psicológico y puedo cobrar toda la indemnización correspondiente, que va a variar según la persona y según la situación, pero que hay que pagar, hay que pagar. Me llama la atención también porque otro ámbito donde ocurren conflictos que generan daños morales son los vecinales. Porque el vecino llega, de repente no está de acuerdo con algo que hizo su vecino, va y le pega 4 gritos o empieza a ofenderle. Y es una atención porque están a la par o están cerca, viven en el mismo barrio. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, es lo mismo. Primero que todo hay que ver si se hace en un condominio o si es un tema vecinal puro y simple. Pero si hay afectaciones donde nos gritamos, nos insultamos, nos tiramos piedras, manzanas, limones de lado a lado, todo ese tipo de situaciones genera un daño inmediato que yo podría perfectamente reclamar por un interdicto de amparo o posesión, alegando que me están afectando mi posesión, pero también puedo eventualmente pedir daños y perjuicios. Y el tema es que los daños pueden pedirse hasta por 10 años en esta circunstancia. Algo típico, la mascota. Algo que ha pasado muchísimo últimamente, lamentablemente, bueno, a través de los años, pero ahora se reclama, es que la gente vaya y envenena al perrito que está al lado. Le mete veneno al gato o matan al gato porque no quieren nada con la mascota y lo arreglan de esa forma pensando que no va a pasar nada. Aparte de la multa que le puede poner SENASA y todas las implicaciones y responsabilidades que pueden tener como tal, hay una situación, y responsabilidad penal también que hay una situación de daño moral, porque la familia, los hijos, todo el mundo se ve afectado por esa mascota que ya no está y yo puedo pedir una indemnización económica por algo tan simple, entre comillas, que en realidad genera muchísima responsabilidad. En algún momento veíamos las noticias de lo que se sube a redes sociales también y cómo esto afecta la moral de aquel que está siendo expuesto. Correcto. Ya sea porque tenga o no tenga la culpa de lo que están publicando, pero alguien coloca eso. En esos casos existe también el daño moral que tiene la persona que defenderse ante una... Totalmente, hay una responsabilidad enorme. Vamos con un ejemplo que pasó hace menos de un año, el escándalo de los niños que se estaban dando de golpes, un chiquillo que estaba metiéndole un zapato a otra chiquita en el autobús. Todo eso generó un daño moral para la niña y la familia. O sea, no solamente es el daño del bullying, que ese niño hay que ver cómo se le saca de la escuela o se le pone un tratamiento para poder incorporarlo al sistema, pero la niña tiene un derecho a reparación y la familia también. La imagen de esa persona estuvo en redes sociales en todo lado. Las personas no solamente el que causó el daño, todos aquellos que lo compartieron y que hicieron comentarios y aquellos que decían, hace poco hubo uno más, o sea, donde dicen que el que no encontró papá en la casa lo va a encontrar en la calle y muy jajaja y muy divertido y vamos a impulsar esas cosas, podemos convertirnos incluso en cómplices de esas situaciones y generar daños para mí, porque estoy causando una afectación adicional a un tema donde yo no tenía ninguna participación. Por aquí llegan más preguntas. Bueno, ya habíamos contestado el tema de los vecinos. También por aquí nos dice, ¿tiene alguna fecha de vencimiento a la hora de poner una demanda? Digamos, algún plazo para yo saber que puedo poner la demanda. Hay que ver el tipo de daño. Como te digo, el daño moral se puede reclamar en absolutamente todo. O sea, en todo, siempre que hay una afectación para mí en cualquier materia, en cualquier situación, puedo reclamarlo. Hasta un tema de consumidor. O sea, compré un tele porque hice un ahorro por añales para comprar una pantalla grandota como la que tienen ustedes acá y eran 100 pulgadas y se me dañó a los 3 días porque venía mal o lo que sea y la garantía no me la cubrió. Bueno, yo puedo empezar a reclamar daños adicionales por eso. Son 10 años generalmente. El 868 del Código Civil establece una prescripción de 10 años para cualquier tipo de reparación que se pueda dar, salvo temas penales que habría que ajustarlos puntualmente. Generalmente son 10 años, es mucho tiempo. Dice por acá, en un tema de trabajo, tuve un tema de recargo y demás, y resulta que le afectó económicamente y mentalmente. ¿Eso podría constar como daño moral? Totalmente. De hecho, es una gran pregunta porque muchísimos de los reclamos de daños morales se dan casualmente en problemas laborales.
Cuando hay un acoso laboral, un hostigamiento sexual, cuando hay una situación en la que me despidieron injustamente, donde no se siguieron las reglas correctas o un debido proceso, esa situación genera un daño material inmediato, pero adicionalmente, o sea, la indemnización de todo lo demás, pero genera también un daño moral que yo puedo demostrar. De hecho, cuando los abogados presentamos demandas civiles o laborales o de familia, cualquier tipo, hay una parte que se llama la tipificación de las pretensiones. Nosotros ponemos ahí qué es lo que vamos a pedir y tenemos que explicar por qué. Ahí explicamos cuál es el daño que se va a cobrar, cómo se justifica y va como parte de la indemnización. Excelente. Bueno, muchísimas gracias de verdad, don Benjamín, por tratar este tema, y creo que hay muchas inquietudes que también por aquí, una de esas fue, ¿cuál es el número del abogado? Bueno, yo se lo voy a decir, es el 6396-6502, el WhatsApp, para que usted pueda también contactarlo por allí, y las redes sociales, ¿correcto? Correcto, por BG Abogados o Benjamín Gutiérrez. Bueno, un gusto tenerte como siempre, y gracias por el aporte tan valioso que nos hace a Llegó la Hora y a todas las inquietudes que se han presentado sobre este tema, y ya lo saben, pueden seguir con nosotros acá, que muchos de estos temas seguiremos presentándolos en nuestros programas.